continuamos con este. Dice: una empresa dedicada a la producción ha diseñado un modelo de mancuerna. Cada mancuerna tiene un cilindro central de diámetro R4, es decir, de radio R octavo, y dos cilindros laterales de radio R, como se representa en la imagen. Ya, cuando primero hice este ejercicio, debo decir que me confundí, puse que el radio era R cuarto, pero el radio no es R cuarto, sino que el radio es R octavo, porque es la mitad del diámetro. Así que vamos a calcular lo que es el volumen de el diámetro, o sea, del cilindro pequeñito y el volumen de los otros cilindros. Entonces este lo vamos a llamar volumen, mentira, chao esto, vamos a poner V1, V1 y V2, ¿sí? Entonces el volumen total va a ser 2 veces el volumen de 1 más el volumen de 2. Bien, el volumen de 1 entonces es lo mismo que... Bueno, recuerden que para calcular el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por la altura. La altura es h y el r entonces sería pi r cuadrado por h. Y el volumen de 2 vendría siendo pi por el r octavo al cuadrado por 2h. Entonces si lo simplificamos un poquito nos va a quedar 64 por 2h. Y esto nos va a quedar pi por r por h partido en 32. Bien. Entonces ahora el volumen total va a ser 2 pi r cuadrado h más pi r cuadrado h partido en 32. Esto es lo mismo que 64 partido en 32 pi r cuadrado h. Y esto es lo mismo que 1 partido en 32 pi r cuadrado h. Y eso es lo mismo que 65 partido en 32 pi r cuadrado h. Bien, entonces sería la alternativa B de burro. Vamos con la 42. Aquí hay que examinar los pasos. Dice que quieren sacar la medida del lado AB. Para eso dice que para aproximar la medida del lado AB con los datos de la tabla se realizan los siguientes pasos cometiendo un error. Se calcula la medida del segmento CD. El segmento CD es este que voy a marcar acá, ¿sí? Resolviendo la ecuación 1,42, que 1,42 es la tangente del ángulo, que la tangente del ángulo 55 es CD partido en DB, ¿sí? Porque es el opuesto, que vendría siendo el que marcamos, partido en el adyacente, ¿sí? Que este que estamos marcando en azul. Así que 1,42 sería CD partido en 10, así que CD igual a 14,2. Bien, paso 1 no es, descartamos obviamente la A. Dice: se calcula la medida del segmento CB, calcular la medida del segmento CB, bien, que es la hipotenusa de ese triángulo. Lo vamos a marcar con verdecito, bien. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Dicen que ocupan el 0,81, que es el seno del 55, y seno es cateto opuesto, que es el CD, que es 14,2, partido de la hipotenusa, que es el CB, que es el que no conozco. En ese caso el CB pasa multiplicando hacia el otro lado y el 0,81 pasa dividiendo. Y al dividir 14,2 en 0,81 te daría aproximadamente 17,53, así que el paso 2 está correcto. Se calcula la medida del ángulo BAC, es decir, este ángulo, resolviendo la ecuación BAC más 70 igual a 90. Exacto, porque como aquí tenemos 90 grados, ahí tenemos 90 grados, es lo que voy a marcar aquí, tenemos 90 grados ahí. Entonces los otros dos deben sumar 90, es decir, 70 más el BAC, ¿sí? Obteniendo 20. Así que el paso 3 está correcto, por tanto el paso 4 es el incorrecto. ¿Y por qué? Porque dice: se calcula la medida del segmento AB resolviendo la ecuación 0,34, que es el seno de 20, y el seno de 20 vendría siendo CD partido en la hipotenusa, ¿sí?
Y nosotros el CD lo conocemos que es 14,2, ¿cierto? Y partió en AC, que vendría siendo la hipotenusa, que no vendría siendo AB. Bien. El siguiente, los puntajes obtenidos de un grupo de inglés por un grupo de estudiantes. Si para eximirse de inglés se requiere al menos 90 puntos, ¿cuáles de los siguientes diagramas de cajón representa mejor los puntajes de los estudiantes que no lograron exhibirse? Los que no lograron exhibirse los vamos a marcar. Bien, vamos a agrandar esto un poquito. Serían, ¿cierto? Ay, esto quedó muy grande. Serían estos, aquellos y aquellos. Bien. Y son 24 datos. Y donde el dato mínimo y el máximo, tenemos el dato mínimo y el máximo, recuerde que para el diagrama de cajón tenemos que graficar primero los extremos de los bigotes, que sería el mínimo y el máximo, que sería 33 y 85. Así que el A lo descartamos. Descartamos el C también, así que nos quedaría simplemente el B y el D. Ahora, un buen dato que nosotros podríamos obtener es la mediana. La mediana es el dato central. Como son 24 datos, nosotros lo dividimos en 2 y nos da 12. Ese no es exactamente el dato central, entonces tenemos que buscar el dato 12 y el dato 13 y promediarlos. Entonces el dato 12 vendría siendo 51, el dato 13 vendría siendo 51 y el promedio entre ellos es 51. Así que la mediana es 51, por tanto, la rayita que está al medio de lo que es la caja tiene que ser 51, ¿sí? Y en el caso de acá, esta sí es 51. En el caso acá 63, así que sería la alternativa B. Ya, este es bastante entretenido. Dice que considera los datos G1, G2, G3, G4 y G5, cuyo rango es 0. ¿Qué significa esto? Que el dato más grande y el dato más pequeño son iguales, porque el rango, supongamos que G1 es el más pequeño y G5 es el más grande. ¿Qué significa eso? Que G5 menos G1 es igual a 0, y eso significa que G1 entonces es igual a G5, ¿sí? Eso es por el tema de que el rango es el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Y eso qué significa? Que todos los que están entre medio también son iguales, no pueden ser distintos. Sí, porque si el dato menor con el dato mayor son iguales, entonces no puede haber datos entre medio, ¿sí? Bien. Porque si G1 igual a G5, entonces debería haber otro mayor. Así que son todos iguales. G1, G2, G3, G4 y G5 son iguales. ¿Cuál es la desviación estándar de los datos? Bueno, recordemos que la desviación estándar nosotros la podemos calcular como ¿cierto? La raíz cuadrada de la sumatoria de los xy menos el promedio al cuadrado dividido en el total de datos, ¿ya? Entonces, nuestros datos son G1 menos 2, G2 menos 2, y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar tenemos que obtener el promedio. Para obtener el promedio tenemos que sumar todos los datos y dividirlo en el total. Entonces vamos a sumar G1 menos 2 más G1 también menos 2, porque todos los datos son iguales en el grupo. Más G1 más G1 más 1 más G1 más 3. Menos 2 más 1 y más 3 se van. Menos 2 es 4 y más 1 es 4. Menos 4 más 4 es 0. Y nos quedaría 5G1. Y todo eso lo dividimos en 5, así que el promedio es G1. Esto es el promedio. Bien. Y luego entonces vamos a restar obviamente cada uno de los datos menos el promedio. Y luego vamos a elevar a 2 ese resultado. Entonces vamos a hacer primero el X menos el promedio. Los XY menos el promedio. El primero es G1 menos 2. G1 menos 2 menos el promedio. Después G1 menos 2 menos el promedio. Después G1 menos G1. Después G1 más 1 menos G1. Y después G1 más 3 menos G1. ¿Sí? Esto nos da menos 2, esto nos da menos 2, esto nos da 0.
Esto nos da 1 y esto nos da 3. Bien. Luego de eso tenemos que elevar a 2 lo que acabamos de hacer. 4, 4, 0, 1, 9. Y bueno, sumamos todo esto. Nos va a dar 4 más 4 es 8, más 1, 9. Esto nos da 18. Y el total de datos son 5 datos porque tenemos 5 datos. Bien. Así que la desviación estándar vendría siendo esa sumatoria que es 18 dividido en 5. Y bueno, si nosotros podemos simplificar esto un poquito, esto nos queda raíz de 9 por raíz de 2, ¿cierto? Partido en 5 y eso es lo mismo que raíz de 5. Raíz de 3 y aquí nos queda 2 raíz de 5, ¿sí? Raíz de 2 quintos y eso sería la alternativa C. Bien. Un poco desordenado, pero bueno, espero que me hayan entendido. Pueden retrocederlo, pueden atrasarlo como ustedes quieran, detenerlo. Una baraja naipes posee 4 tipos distintos de cartas con la misma cantidad de cartas de cada tipo. Si la baraja de M cartas, es decir, del tipo A, van a haber M cuarto, ¿sí? Porque son 4 tipos de cartas. De la B van a haber M cuarto y así sucesivamente, ¿verdad? Se extrae al azar solo 2 cartas de ella, una después de la otra sin devolución. ¿Cuál es la probabilidad de que estas sean del tipo B? Entonces, la primera extracción vamos a tener un total de M cuartos cartas de un total de M, ¿verdad? Y en la segunda vamos a tener esa misma cantidad, pero le vamos a haber restado una ya. M cuartos menos una. Y abajo vamos a tener M menos 1. ¿Sí? Entonces, como me está pidiendo la probabilidad de que sucedan ambas cosas, tendríamos que multiplicarlas. Entonces sería M cuarto. Bueno, esto que está acá simplemente lo simplificamos y nos queda un cuarto. Así que sería un cuarto por ese paréntesis. Y eso sería la alternativa D. Bien. Se tienen dos urnas A y B, las cuales contienen bolitas del mismo tipo. La urna A contiene X bolitas en total, de las cuales M son azules. Así que si tiene... después, mientras que una B tiene Y bolitas en total, de las cuales N son azules. Si se extrae una bolita al azar, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la probabilidad de que ninguna de las bolitas sea de color azul? Es decir, tenemos en primer lugar ver la cantidad de bolitas que no son azules. Como tenemos que el total son X y las bolitas azules son M, entonces las que no son azules son X menos M. Y en el otro caso el total son Y y las bolitas azules son N, entonces las bolitas que no son azules son Y menos N. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar de la urna A sean no azules? Entonces sería la probabilidad de que sean no azules va a ser X menos M partido en el total de datos, que es X. Y la probabilidad de que sean, en el caso de la A, la probabilidad en el caso del B, ¿cierto? En el caso de la B, de que no sean azules, va a ser Y menos N partido en Y. Y como queremos la probabilidad de que ambos sucesos ocurran, los vamos a multiplicar. Así que sería esto, lo primero, ¿cierto? Multiplicado por lo segundo. Que eso vendría siendo, ¿cierto? Lo que es la A. Dice, Paula compró un candado para asegurar el casillo. El candado tiene 3 casillas. En cada una se puede escoger entre los dígitos del 0 al 9. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de claves numéricas entre las que Paulina puede escoger? Como no nos hablan del tema de que sin repetición podemos repetir, entonces tenemos 10 números. Ojo, son 10 números, porque del 0 al 9. Entonces vamos a tener 10 opciones aquí, 10 opciones aquí, 10 opciones aquí, 10 por 10 por 10, 10 elevado a 3, y esa sería la alternativa D. La 48, bastante sencilla. Según yo, esta es mi propuesta de solución. Si alguno de ustedes piensa y discrepa de mí, por favor, hágalo conocer. Yo soy totalmente abierto, soy un profesor, siempre estamos en formación, así que, y tengo toda mi disposición a seguir aprendiendo y seguir ayudando.
En una empresa los productos que son devueltos por defectuosos se separan en dos, los que tienen menos de una semana y los que se devuelven después de la semana. Y se mandan a áreas de reparación distintas. La gerencia de la empresa quiere saber cuál es la probabilidad de que el producto devuelto lo haya sido antes de la primera semana de uso y que éste tenga reparación. Antes de la semana primera de uso y que tenga reparación. Para ello se sabe que la probabilidad de que el producto devuelto lo haya sido antes de la primera semana es N. ¿Y cuál es la probabilidad de que el producto tenga reparación? Es M. Entonces, la probabilidad... ¿Cuál de los siguientes modelos tiene que usar la gerencia para calcular esa probabilidad? Bueno, simplemente vamos a multiplicar, primera semana y que tenga reparación. Es multiplicar ambas probabilidades, que sería N por M. O M por N, que sería la alternativa B. En la 49 necesitamos escribir un número de 3 cifras. Es decir, el primero no puede ser 0. Y que tiene que ser múltiplo de 5, así que el último solo puede ser el 0. Así que solo 1. La primera pueden ser solo el 1, el 2 y el 4, es decir, 3 cifras. Y en el segundo pueden ser 4 cifras. O sea, 4 de los dígitos que tenemos ahí. En el primero solo 1, 2 y 4. En el segundo espacio tenemos a los 4. Y en el último solo el 0. Así que sería la alternativa D. Un niño tiene 6 dulces, todos de distintos sabores. Son todos de distintos sabores, así que sin repetición. Tenemos que hacer grupos de 2. Así que combinación de 6 sobre 2. Y eso es lo mismo que 6 factorial. Aquí nos quedaría 2 factorial. Y 6 menos 2 factorial. ¿Sí? Si mal no me equivoco. Esto nos va a quedar 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Esto es 6 por 5 por 4 factorial. 2 factorial por 4 factorial, se van los factoriales y nos queda 6 por 5 dividiendo y eso es 15. Bien, y ahí tenemos la alternativa C. Bien, eso ha sido el video en este caso.